Vamos a ver si esta vez lo logramos. Estamos hoy procurando conversar con Stephanie Colina. Ella es periodista, tiene una cuenta que se llama Bitácora Cuidadora. La idea es hablar de su experiencia como cuidadora por más de 10 años de su madre que tiene Alzheimer. Y la idea es acentuar el mensaje de la importancia que tiene el cuidador en esta dinámica tan compleja de cuidarse. Aquí vamos a ver si logramos esta vez que se conecte. Ya, me está diciendo que estaba sin wifi, que ya se va a conectar, así que vamos a estar aquí esperándola. Ella tiene una experiencia de vida realmente impactante. Ahí está. Ya la vamos a recibir. Está conectándose. Es muy interesante su experiencia en cuanto al cuidado. Como les decía, la teoría es una arista y la práctica otra, ¿no? Ahí está conectada y ahora estoy invitándola. Bueno, temía yo que el internet. Ahí está. Bien. Hola Stephanie, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Feliz noche, amiga. ¿Cómo está todo? Encantada de verte. Si me estás hablando, no logro verte, de verdad. Dejé de Sí, te estoy escucharte por un hablando. momento. Esperemos a ver si te estoy hablando. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ahora sí, ¿me escuchas? Aló. Ahora sí te escucho, sí. Ok. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Aló. ¿Me escuchas tú? A ver. Sí, ya va, que tengo problemas con los auriculares. Déjame ver. Ya. ¿Me escuchas? Sí, ahora sí te escucho. ¿Cómo estás? Feliz noche. Gracias por la Perfecto. invitación. No, encantada. Ya siento que eres parte de mi familia. Te escucho con un poquito de delay, así que te voy a ir respondiendo mientras llega el mensaje y logro escucharte. Perfecto. Bueno, en primera instancia, muchísimas gracias por estar aquí. No, bueno, gracias a ti, como te decía por privado, por ser una ventana más, por ser un espacio siempre agradecida para hablar sobre la salud mental, para hablar sobre el Alzheimer y por supuesto para hablar del tema de lo que es el cuidado del cuidador. Sí, sumamente importante. Quiero que comiences con tu experiencia, porque aquí nos quitamos esto de lo profesional y vamos a lo humano, básicamente. Ya. Bueno, mi historia no es muy distinta a la de cualquier cuidadora de una persona con Alzheimer. Hace 10 años que mi mami fue diagnosticada con Alzheimer precoz. Ella comenzó bastante joven a reflejar esa pérdida de memoria. No fuimos nosotros los que nos dimos cuenta, fue una tercera persona. De hecho, fue la comadrita de mi mamá que se dio cuenta de que tenía pérdida de memoria. Y ella fue lo que como que nos hizo el llamado a estar como que pendientes a lo que le estaba pasando a mi mamá. Y mi hermana y yo comenzamos a llevar una bitácora. Íbamos a comenzar un libro que se llamaba Bitácora, tipo Bitácora Buzz Lightyear. Entonces comenzamos a escribir como que esas pequeñas anotaciones
del día a día. Y yo era la persona que más me la pasaba con mi mamá. Así que era la que más escribía en ese cuaderno que a mi hermano se le ocurrió. Indudablemente nos dimos cuenta que algo estaba pasando. ¿Verdad que, bueno, cuando sabes que las personas están olvidando, porque todos olvidamos algo, pero cuando los olvidos se vuelven algo más que olvido, es algo como que te impacta la vida. Porque primero no estás preparado, segundo no hay así como que información o algo que sea de la cotidianidad que tú puedas detectar. Ah, mira, tiene una pérdida de memoria, puede ser un Alzheimer o qué hago, ¿no? Entonces, lo primero que hice fue, bueno, hablé con mi hermana, entre las dos como que fuimos como que visualizando qué pasaba, luego hablamos con mi papá y lo atendimos, que fue lo primero que hicimos. Y en ese venir de atender, bueno, se fueron como que el mundo se nos vino abajo. El mundo se nos vino abajo porque en mi familia nunca había habido una persona con ninguna trastorno mental o una pérdida de memoria, entonces no había antecedentes o de dónde orientarnos o de dónde agarrarnos. Lo que hicimos, como cualquier familia, fue ir al médico y fuimos a un neurólogo, fuimos a 5 neurólogos. Era como que tu mamá no tiene nada, pero sí tiene algo. Entonces, como que un año de un transitar como que de emociones encontradas. Yo estaba en la universidad, creo que sin importar la edad, esto te impacta la vida. Yo tenía que 19 años cuando pasó todo eso. Mi hermana es un poquito, ella es mayor que yo, pero igual, o sea, no te preparas para el que te repiten las cosas, esa rabia que aparece o que va apareciendo de que, ¿por qué me repites las cosas si ya te lo dije? Esos cambios de humor tan bruscos que tú dices, pero ¿qué le está pasando a mi mamá? No sé cómo atenderlo. Y bueno, hemos con un neurólogo que es muy conocido, el doctor Ciro Gaona, que dijo, sí, tu mamá tiene una pérdida de memoria, ahora vamos a detectar cuál de las tantas pérdidas de memoria que hay. Porque leyendo descubrí que el Alzheimer es uno de los tipos de demencias que existen o el más universal de alguna manera. Nada, entonces transitar en el proceso de cómo era Stephanie Colina o la bitácora antes de que existiera a lo que soy hoy no es ni la sombra, porque era tristeza, llanto, rabia, era llorar así en la universidad, era abrazarme con mis amigos, me decían, pero ¿qué tiene tu mamá? Yo así como que no sé, yo ni siquiera sé qué le está pasando. Una vez atendido con el neurólogo, bueno, fuimos a un psiquiatra que la remitieron bien sea para la parte médica, porque ellos se les altera la parte de las emociones, se desregulan y no hay como ese freno. Luego un psicólogo que es el que te va diciendo cuáles van a ser las medidas que tú puedes ir atendiendo para tu ser querido. Y como la tercera o la cuarta, digamos, arista era que nosotros como familia teníamos que atendernos a salud mental. Y en ese todos transitar durante, yo diría, 4 o 5 años más o menos, mira, yo pasaba, era por profunda Wow. tristeza, rabia, ira, no entendía mis emociones, me pasaba, o sea, en el transitar de la universidad, en el ver cómo estaba mi mamá, el entender qué nos pasaba, hay una cierta independencia que ocurre en los primeros 3 años, que era que mi mamá podía salir, hacer sus cosas, atender el quehacer de la casa, que mi mamá era como esa pieza central, o sea, mi mamá era todo en el hogar. Y al ver que su vida estaba comenzando a diluirse, era diluirse nuestra vida con ella. Y el entorno total, es decir, familiares, amigos, qué tiene tu mamá, qué le pasa a tu mamá. Es decir, cómo te respondo, cómo sé cómo atenderlo, cómo decirte si yo misma no sé cómo atenderlo, ¿no? Entonces, bueno, fue documentarse, fue leer, fue informarse, un montón de cosas. Al final, bueno, lo que hicimos fue como adaptarnos, irnos como que entendiendo en el proceso con el psicólogo, mira, tenemos esta situación, ¿cómo lo fuimos entendiendo? Entonces era como sobre la marcha, yendo como sobre la marcha el asuntito de cómo atendemos esto que le está pasando a mi mamá, nosotros mismos atendernos en que cómo asumirla, es decir, cómo yo asumo como hija el saber que mi mamá es una persona tan independiente, tan determinada, tan guerrera, tan útil, tan echada para adelante, de repente vea su vida así y que ella diga, no sé qué me está pasando, que en un profundo llanto te diga, me acuerdo esa escena que era que ella venía de la calle todos los días como que cada una hora, iba, venía, y en ese transitorio le digo, pero ¿qué te pasa? Y en ese profundo llanto era como que lamento y perdóname por lo que estamos viviendo. Entonces, ese tipo de cosas te impactan, ¿no? De alguna manera. Y antes de poder darle forma o que existiera de alguna manera, yo jamás pensé que iba a existir la bitácora de una cuidadora porque era como que, ¿cómo hablo de poder decir en público mi mamá tiene Alzheimer? Para mí era impronunciable. Para mí decirlo frente a la enfermedad era como maldito Alzheimer, o sea, era maldecir, era ese conflicto con Dios
ojo de por qué le hiciste esto a mi mamá, por qué ella, ¿sabes? Entonces, era una montaña rusa de venir de tantas cosas que atender es muy difícil. Y como familia es como que todo se te derrumba, porque suponiendo que vives con mamá, papá y tienes una familia conformada o sólida como era mi familia y que todo eso se te rompa, es como que rebasa tu realidad, rebasa tu fe para aquellos que creemos en la fe. Entonces, no tienes las herramientas, yo no tenía las herramientas de cómo atenderla. Entonces, en ese devenir, y ya me voy a calmar para creo que me quieres preguntar algo, en ese devenir, bueno, nada, cada uno como que desde sus espacios fuimos como que buscando esa herramienta y mi papá, que fue una pieza fundamental y que bueno, para mí es una persona excepcional, como del minuto, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que tu mamá tenga la calidad de vida hasta que, bueno, la vida lo permita. Claro. ¿Y en qué momento de todo esto tan potente que me estás narrando? Porque la vida se desvanece para nacer otra vida, digamos, en otro tono, en otra especie, pero sin embargo sigue siendo vida y hay que vivirla, ¿no? ¿En qué momento tú, de esta montaña rusa de emociones que me narras, de ayuda psicológica, comienzas a decir, bueno, este es mi rol de cuidadora, ahora esta es mi realidad, acepto y ahora qué hago para manejar mis emociones de forma saludable para poder estar y respaldar a ese otro que me necesita? Claro, bueno, en un principio yo nunca, o sea, nunca supe que era cuidadora hasta de que comencé a acercar mis espacios. ¿En qué sentido? Yo no me di cuenta que me volví cuidadora de mi mamá hasta el momento que dejé mi trabajo, dejé de trabajar para cuidar a mi mamá, dejé mis espacios de sociabilidad, dejé mis espacios lúdicos. En lo personal, yo fui haciendo solo, fue no que nadie me obligó, o que mi papá me dijo, cuida a tu mamá, o mi hermana me dijo, asúmelo tú, no. Fue una decisión muy personal y cuando ya estaba quebrantada, que ya no podía con el cuidado, que me di cuenta que era como que dejaste tu vida entera para cuidar a otra persona, que ojo, eso es una decisión, no está mal. Si tú decides, es una decisión, porque el cuidar debe ser una decisión, no debe ser algo obligado. Sé como que buscar las herramientas porque siempre sentí una profunda tristeza, una profunda ira, todo me molestaba, todo era irritable. Estamos diciendo, fue cuando comencé como de lleno cuidar a mi mamá. Ahí recién terminaba la universidad y fue como que, bueno, asumir esta. Y yo todavía no hablaba de mi salud mental. Recientemente leía cosas, descubrí el tema del síndrome del cuidador quemado y fue así como que yo tengo esto, tengo irritabilidad, todavía me costaba mi edad, pero dentro de, digamos, el entorno se me hacía como un poquito más fácil, entre comillas, mirarlo. Cada uno en la familia, dependiendo de la enfermedad, sea Alzheimer, sea cáncer, sea lo que sea, cada uno tiene una perspectiva y una vivencia distinta. Mi hermana lo confrontaba muy fuerte, como no sabía manejarlo, entonces todo era gritar, todo era un constante, o sea, digamos, una peleadera constante, era como que mejor lo hago yo, porque sé que es difícil y a mí se me hace un poquito más fácil. Y con el largo del tiempo, bueno, ella sí fue viendo igual que mi papá su proceso y como que fue mirando más de frente y más amablemente la enfermedad. Con el tema de la salud mental, yo recientemente comencé a hablar de ella, digo, desde el punto de vista psicológico, comencé a ir al psicólogo, porque si bien es cierto, en una cita familiar, que los cuidadores debemos ir a estas familiares en conjunto para poder decir, mira, esto es lo que yo veo de la enfermedad, esto es lo que me abruma, esto es lo que yo miro hacia dónde va la enfermedad. Es importantísimo uno hacerlo como familia. Y fue cuando llegué a un punto en mi vida que para mí no tenía sentido mi proyecto de vida, que era nada más cuidar, era así como que esta es realmente la vida de Stephanie Colina. Ese fue para mí mi punto de quiebre. Mi punto de quiebre fue el quitarme la vida y fue como que este no es mi camino. Y se lo comenté a mi hermana, mira, tengo pensamientos suicidas, estoy colapsada y me quiero matar porque siento que en torno a mi mamá y para mí no es sano. Yo que creo en la fe, algo en mi familia que es curioso es que
los que creemos en Dios es mi mamá y yo, mi papá y mi hermana no, pero bueno, en fin, Ujú. digamos, nos complementamos, ¿no? De alguna manera. Y fue cuando dije, voy a ir al psicólogo, hablé con un primo que es psicólogo y me recomendó a Victoria Tirro, que es la psicóloga que tú tuviste un live recientemente Estuvo en tu y con cuenta y la en que, la bueno, mía. hice un match gigante. Ella atendió a mi mamá y nos atendió a nosotros como familia. Y después fue como así, como que comencé forma de escribir, de colocar mis vivencias en un papel, luego un blog, luego video. Entonces fue de darle forma con una prima muy querida, se llama Mileika Marcano, también periodista. Dijo, ¿por qué no conviertes tu dolor en una herramienta para ayudar a otros y te darás cuenta que no eres la única en este mismo transitar del cuidado? Y ahí se fue dando forma a la bitácora y me di cuenta que no era la única persona que cuidaba a alguien con Alzheimer y que había muchas otras personas como yo que también necesitaban ayuda y les fui como quedando esa... Después de como 6 años de decir, bueno, puedo ayudar a, puedo sanar a través de esa ayuda de alguna manera. Y así nació Bitácora de una cuidadora y así te conocí. Entonces Sí, todo comienza a tener un poco más de sentido cuando compartes tu experiencia y te alimentas de otros también. sí, indudablemente. En este transitar te das cuenta, porque tú crees que estás sola en este proceso, con el Alzheimer, cualquier, o sea, cualquier patología o cualquier, digamos, circunstancias que rebasen tu entendimiento. Pero cuando hablas de ello, cuando ves que en tu entorno hay otras personas que pasan por lo mismo, uno se siente como más acompañado y es como un poco más fácil. Porque, bueno, hay muchas personas que digan, escriben por privado, gracias porque esto me ayudó para entender lo que le pasa a mi mamá, lo que le pasa a mi abuelo. Y es así como que ellos me cuentan su historia y yo les cuento la mía. Y como Alzheimer, en este transitar de la de los recuerdos, todos los cuidadores estamos juntos. Es verdad. Y, sí, sin duda en comunidad se hace todo más llevadero. Eh, y ahora, alrededor del tema de la salud mental que hoy está muy en boga, eh, ¿qué has hecho para resguardarte? Porque entiendo que sigues siendo la cuidadora de tu mamá luego de 10 años. ¿Me puedes repetir de nuevo la pregunta? Sí, Te ¿qué quedaste has en hecho? pausa y me Ya, perdí la mitad. qué has hecho para resguardar tu salud mental? Que es un tema que ahora está muy en boga, pero que tú tienes viviendo 10 años, consciente o inconscientemente, pero siempre ha estado afectada a lo largo de este periodo. ¿Qué has hecho tú como cuidadora para alimentar esos espacios que te permitan estar bien, para darle lo mejor a ese ser querido y no diluirte en ese proceso, ¿no? ¿Qué puede hacer una persona que Ya, está atravesando tu bueno, proceso? ¿Qué te ha funcionado a ti? mira, cuando yo comencé con la bitácora, comencé a escribir, comencé a darle forma desde la mirada del cuidador, me di cuenta que al igual que nuestro ser querido, nosotros pasamos por un transitar también de etapas. Y la primera etapa, que es la que nosotros vivimos como cuidadores, es negación, dolor, tristeza profunda, y eso no va a desaparecer. Porque bueno, lo más doloroso del tema del Alzheimer es que tú todavía no los medicamentos que existen, lo que va a generar es que la persona ralentice la patología y es como que la confrontación más difícil que afecta a un cuidador. Entonces en ese transitar siempre vamos a estar, pero yo he entendido que a lo largo del tiempo nuestra salud mental, nuestro bienestar va a depender de las decisiones y la actitud que nosotros tenemos ante la vida. Eso lo decía el doctor Ciro Gaona, una de las cosas de cómo prevenir que nosotros nos dé una pérdida de memoria, era la actitud que nosotros tenemos ante la vida. Y ante esa primicia que decía el doctor Ciro Gaona, a mí me quedó muy grabada porque era que sí, como mi actitud y como las cosas, bien sea las emociones, bien sea las actitudes de mi mamá, que no son culpa de ella, sino de la patología, como yo las miro, como ahí estaríamos hablando de la inteligencia emocional. Yo comencé a leer sobre inteligencia emocional, me comencé a resguardar en la oración, que es algo para mí muy sanador haber encontrado, suena muy religioso, pero sí, haber encontrado a Jesús en mi vida de alguna manera y entender que para mí fue un salvavidas la fe, de verdad, porque bueno, si no estuviera aquí parada,
retomar mis espacios, pero comencé desde el minuto uno de ir al psicólogo, es decir, hablar de mi salud mental, y ese fue como mi punto de encuentro para de lo demás, para poder entender, ver mi realidad desde afuera y decir cómo la atiendo. Entonces, desde esa herramienta comencé, yo volví a buscar un trabajo, tener espacios lúdicos, actividades recreativas que fui descubriendo en el tiempo, como la bicicleta, que eso ya, bueno, lo descubrí en mí, que eso fue otra arista que, bueno, me derrumbó la vida de nuevo cuando la había retomado. Y de poco en más, creo que una de las cosas más importantes es como que ver qué herramientas, si tienes a tu favor como persona, bien sea como cuidador en general, y cómo puedes utilizarlas para tu bienestar, para que de alguna manera ese es como tu salvamento. Personas, recursos, bien sea de actual, todas aquellas cosas que sean para ti desde tu beneficio, que de alguna forma te salvaguardan. Entonces, alimentarse para mí, desde lo físico, lo mental y lo espiritual. Esas tres aristas, atenderlas y de alguna Y forma como meterlas en una burbuja, apartarnos para luego ir a cuidar. perfecto. ¿Y en algún momento conviviste con la culpa cuando comenzaste a hacer de tus espacios algo propio y meterte en esa burbuja? Decir, ¿cómo retomo yo mi vida si hay alguien que está esperándome allí para cuidarlo? Sí, indudablemente la culpa siempre va a aparecer, la culpa, sí, porque tú sientes que abandonas a tu mamá, a tu papá, a tu abuelo, este, todo, eso siempre, siempre va a aparecer. La psicóloga siempre me dice, ¿y tú sientes culpa, Stephanie, cuando dejas a tu mamá sola? Y yo respiro profundo y digo como que a veces me pasa, a veces ya no tanto, pero el primer momento que fue la parte más difícil de soltar, que fue cuando buscamos una persona que pudiera atender a mi mamá, que eso es súper sano y súper importante, buscar a alguien que nos ayude de manera profesional, porque va a haber un momento que no vamos a poder cuidar a nuestro ser querido, no por nada malo, es un momento que nos rebasa. O nos dedicamos a cuidar a nuestro ser querido o nos dedicamos nosotros a cuidar, es decir, a nuestros espacios, bien sea a trabajar, porque si eres sola y tienes que trabajar, de dónde sacas el dinero para sus medicamentos y sus cosas, entonces son decisiones. Entonces el momento, ese fue mi primer momento de culpa, una tercera persona para yo poder atenderme y luego entendí con mi proceso psicológico que está bien y que es sano y que tienes que permitírtelo decir, mi ser querido está bien cuidado, está con una persona que la va a ayudar, que lo va a ayudar y yo no debo sentirme mal. Y eso yo me lo voy diciendo, me lo iba diciendo hasta que llegue el momento como que ya, Estefan, no sientas culpa, tu mamá está bien cuidado, vaya en paz y haga lo que tenga que hacer y viva su presente, porque es lo más difícil. Un momento, bien sea con tus amigos, tu trabajo, tus espacios lúdicos y pensando, ya me queda una hora, ya me tengo que ir, la señora ya se va a ir. No, tienes que vivir el momento sin la culpa y estar tranquila de que dejarlo con otra persona está bien, porque tienes que apartarte para descargar un rato y luego retomar otra vez. Claro. Y es en este espacio en el que te das el permiso de buscar otro ambiente, de drenar, realmente le estás regalando a ti y a tu ser querido una estabilidad emocional con la que vas a regresar a cuidar y acompañar. Se va a ver más Sí, sí, reflejado el es amor. que, como dirían, haga la prueba. Sí. Ok, otra pregunta importante. Cuando decides dar este paso de que haya alguien más cuidando y tú comienzas a retomar tus espacios, ¿hubo un cambio en la dinámica de tu vida y tu salud mental comenzó a mejorar? Sí, sí, indudablemente, porque fue como o sea, de verdad lo digo como un descanso. Llegó un punto en mi vida y creo que te lo contaba cuando estábamos hablando por WhatsApp, que yo adelgacé de una manera, se me caía el pelo, todavía se me cae por el estrés, que mis amigos muy cercanos, amigos de antes de la enfermedad de mi mamá, que bueno, ya conocían mi proceso, de decir, Stephanie, ¿qué te pasa? Que estás tan flaca.
Y yo, no sé, chama, debe ser el estrés, el trabajo, el aroma. Y era como que no era el estrés, era el cuidado. Y cuando retomé mis espacios, fue así como que voy a agarrar cuerpecito, yo soy una persona grande, fui a agarrar cuerpecito otra vez, no se me veía la clavícula, me sentía más aliviada físicamente y emocionalmente era como más fácil. Era como sentir una tranquilidad, no sentir así como un dolor en el pecho y siempre una agitación constante. Y eso se siente muy bien y creo que creo no, es sano sentirse Hay, así. hay, hay dos puntos que quiero rescatar. Tú estuviste en los dos extremos. Tú estuviste con ganas de acabar con tu vida, que es algo demasiado contundente. Y luego fuiste capaz de recorrer ese camino hasta soltar y entender que por tu bien y por honrar la vida y la de tu mamá, buscaste ayuda y comenzaste a dejar en manos de otros que estoy segura que seleccionaron con mucho cuidado y con mucho amor. eh, y comenzaste a rescatarte tú. Y yo he estado leyendo acerca de tanatología, que es una práctica que trabaja las pérdidas y los duelos de cualquier tipo de duelo, cualquier tipo de pérdida. Y se hablaba muy bien de cómo se honra a la familia realmente, cómo se honra a este familiar que está enfermo o a esta persona que ya no está o a esta pérdida significativa. Y hablaba de que la mejor manera de honrar era estar bien, porque ese familiar lo que quiere es que tú estés bien. Estoy segura que si tu mamá estuviese en todo su sano juicio, te estuviese diciendo, Stephanie, cuídate. Stephanie, sé feliz. Stephanie, vive. Y cuando le comienzas a dar esa mirada a esa situación, hay una cierta paz que te alimenta porque realmente eso es lo que nuestro familiar quisiera. ¿Estás ahí? Te perdí por un Ya. segundito. Repítemelo. Que desde yo he estado investigando Estabas acerca de hablando del una, tema del duelo. ya, que yo he estado investigando acerca de tanatología, que es una herramienta muy potente para trabajar las pérdidas. Pérdidas de cualquier índole, puede ser enfermedad, trabajo, una muerte, una migración. Y desde allí el enfoque que se le da a este cambio de vida cuando se pierde algo, se habla de honrar la vida que ha sido, honrar lo que ha sido. Y se habla de que el familiar lo que quiere es que tú estés bien, que tú procures tu bienestar. Y eso alivia la culpa. Si tu mamá estuviese muy bien, te dijera, Stephanie, vive, Stephanie, haz tu Sí, vida, Stephanie, sé feliz. sí, de verdad que yo creo que a lo largo de la enfermedad vamos viviendo duelos. Desde el momento en que hay la pérdida, desde el momento cuando la enfermedad aparece y sabemos Alzheimer, que nos dan el diagnóstico, hay un duelo. Cuando pasamos ese transitar de lo que es la acción y el ver cómo se va deteriorando, yo creo que vamos pasando por distintos duelos, porque si es como que, como te decía al principio, la vida de tu ser querido se diluye y tu vida también se va como diluyendo de alguna manera. Entonces como que yo creo que ese duelo no deja de aparecer emocional. Eh, para mí es no un constante duelo ya porque era llorar, ya no aparece tanto, pero sí, Ay, se quedó pegado. Bueno, estamos hablando con Stephanie Colina. Ella es de Bitácora Cuidadora, una cuidadora de Alzheimer por más de 10 años, y nos está narrando su experiencia.
Vamos a volverle a invitar. Creo que su internet se cayó, pero qué interesante este tema desde la experiencia, ¿no? ¿Volviste? Sí, se cayó la conexión por unos Ok. segundos. No sé en qué momento me dejaron de Vivíamos, escuchar. estábamos hablando del duelo que aparece constantemente y que desde la tanatología, que es una herramienta que te ayuda a sobrellevar pérdidas de cualquier índole, se habla de que en el caso de la culpa, una forma de contrarrestarlo era sentir que tu familiar, en el caso de tu madre, por ejemplo, te invitaría a vivir, a ser feliz, a buscar tus sueños, porque esa es la manera de honrar la vida que ella misma te ha dado, ¿no? Y a mí me parece una forma bien, bien potente de invitarte a darle otra mirada a esas sensaciones que te van a acompañar a lo largo de la enfermedad, sin duda alguna. Sí, bueno, te decía, no sé si se cortó, pero bueno, igual lo repito, era que a lo largo del proceso de cuidar a una persona con Alzheimer, nosotros vivimos duelos. Yo lo decía, o sea, sientes esa pérdida constante porque al no tener el tema del Alzheimer o cualquier otra patología de que, bueno, no hay curas o todavía cosas visibles, en el tema del Alzheimer, y lo digo muy a modo personal, es como que sientes que la vida te arrebata a tu mamá, y eso lo siento a modo personal, diariamente, y tu vida también se va como diluyendo. Entonces vas a con un proceso de dolor constante, ¿no? Pero por lo menos yo no trato de mirar al pasado y ver cómo era mi mamá, no puedo, porque es llorar y es duro. Y trato de alguna manera, una de las cosas, que es un segmento que tenía la bitácora, que es del Alzheimer, aprendí, que me ha enseñado una segunda oportunidad para amar y de una segunda oportunidad de entender que debo mirar y debo valorar a esa mamá que tengo ahorita con esta patología. Y como cuidadora, sí, voy en ese transitar, en ese venir de duelo, en cada una de las etapas que he venido viviendo, ahora que lo comentas, ¿no? Porque es como que en esa primera mirada, mi mamá tiene Alzheimer, luego mira cómo se va deteriorando, mira, llega un punto, mi mamá ya no habla o ya no sabe mi nombre. Entonces, es un duelo constante, un proceso distinto, ¿no? Y aquí, insisto de nuevo, eh, en una toma de decisión yo le doy valor, digamos, de alguna manera a ese duelo o a ese transitar, que de alguna manera, sí, es lo que yo decía, una de las bitácoras escritas que antes hacía para tu salud, era miedo o valentía, ¿qué más valor le vas a dar a ese miedo que todos los días se hace presente? ¿Por qué no? Pero o miro con valentía esto que me está pasando y de alguna manera puedo vivir esos ratitos de felicidad para que si ese duelo aparece, no sea como que tan doloroso de alguna manera y poder seguir Es avanzando. como, no, es como resignificar cada momento, ¿no? ¿Cómo? Es resignificar cada momento que se vive, cómo lo voy a ver, qué voy a hacer con esto, qué me está pasando. Qué valor le das a cada una de las cosas que están pasando? ¿Qué valor le das, bien sea a esa acción que hizo, por ejemplo, mi mamá? ¿Y qué valor yo le doy a mí como persona a las cosas y cómo las vi? Aquí, bueno, como decía, entre las herramientas, inteligencia emocional, que eso para mí fue muy importante aprenderlo, esa inteligencia emocional de entender mis emociones y de cómo ponerlas en palabras, en dibujos, en poder procesarlas y Te iba, drenarlas desde ese duelo a pasarlas a plasmarlas para poder como soltarlas de alguna manera. te iba a preguntar, desde la esperanza, desde la parte sanadora, esa que alimenta la vida, esa que realmente vas comprendiendo con el tiempo, ¿no? Que te la pone ahí, que te lo pone como
como demasiado visible. ¿Con con qué te quedas? ¿Con qué te quedas de toda esta experiencia? Desde la Mira, esperanza. ¿Qué has para mí aprendido? la fe y la esperanza, a mí la fe y la esperanza han sido dos herramientas y entre ellas Jesús, Cristo, el amor, diría yo, que para mí ha sido una segunda oportunidad de vivir, como lo decía, el Alzheimer te enseña, o por lo menos yo lo aprendí, a amar de una manera distinta y de alguna manera la fe y la esperanza es algo que te sostienen, de alguna forma que te mantienen como le han significado a ese devenir o a eso va a suceder en algún momento que, bueno, es el fallecimiento de tu ser querido. Y todo vamos para allá. Algo que siempre me decían y una de las cosas que yo agradezco muchísimo, que yo siempre decía, lo único que tienes seguro es la muerte en esta vida, entonces tienes que vivir la vida. Y de alguna manera, una persona con Alzheimer, yo y insisto, con cualquier patología, es que tienes que mirar aquello que sí tienes. Es decir, yo aprendí a mirar que todavía tengo a mi mamá, que todavía está ríe, que todavía baila. Tengo una amiga que por cierto está aquí conectada que me enseñó, no importa si estás en una silla, hay muy distintas formas de cómo uno. Entonces es como que esa esperanza de sentir de que todo lo que haces te tiene que llenar de alguna manera, todo lo que hagas para tu ser querido, todo aquello que tú sientas que te haga feliz, no dejes de hacerlo, que puedas mirar de alguna forma esos pequeños ratitos de amor o de felicidad, que yo lo he visto, o sea, lo diariamente. Para mí, ver a mi hermana en su cambio de aceptar a mi mamá, entender es ver a Dios, ver a mi papá que no cree en Dios, es ver la mano y la misericordia de Jesús ahí en ese amor infinito de un esposo hacia su esposa, o sea, es algo bellísimo. Entonces, digamos que uno de mis tantos aprendizajes fue descubrir a mis familiares en su máxima esencia, descubrirme a mí como persona y, digamos, poder ser un instrumento de amor para otros y poder brindar también esperanza, pero también de alguna manera de sentir que a pesar que se quebrante esa fe, de a pesar que se quebrante esa esperanza, es tener la certeza de que todo aquello que hagas, que lo hagas con amor, que lo hagas con paciencia, que lo hagas con cariño, que el día de mañana que tu ser querido no esté, puedas tener la paz y la tranquilidad que hiciste todo lo que está a tu alcance para que ella o él estuviera bien. Mira, yo te decía que quería hablar desde la esperanza, como para que nos quedáramos con esa parte, porque ya el camino es complejo, bastante complejo. Ya el tema de padecer del síndrome de burnout o del cuidador quemado es complejo. Y la gente, lo que yo he podido sondear desde mi espacio es que la gente necesita esperanza. Y la esperanza yo creo que va demasiado unida al amor y a todo ese aprendizaje que, como digo yo, envuelto en un papel de regalo muy horrible, que sería en este caso cualquiera de las situaciones que nos Wow. afecta en la salud No mental. aprendió a leer los labios, te dejé Por escuchar, dentro tiene, discúlpame, es mi conexión. no, tranquila, Que sé que no, lo que dijiste no te pudo ser preocupes, demasiado genial, te dejé te escuchar decía que, y discúlpame, no sé qué me dijiste. lo repito, no hay problema, te decía que yo quería como que terminar con este halo de esperanza, porque las personas que padecen cualquier enfermedad, cualquier patología, sobre todo las de salud mental, siendo cuidadores o no, lo que están buscando en estos espacios, aparte de información, es esperanza. A ¿Sí? ver, ¿Ya? ¿Ahora sí? amiga, qué pena. Dejé escucharte. Ok, voy de nuevo. Que quería cerrar con esperanza. ¿Sí?
¿Me tienes? ¿No? Entendemos que estás en Venezuela y que la señal no es muy buena, pero igual es tan importante lo que estamos hablando que vamos a esperar. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Recordemos que Stephanie está en Venezuela y la señal no es muy buena. La estamos perdiendo. Si ustedes tienen algún comentario, alguna pregunta y están por allí, vamos a volver a invitar para cerrar ya esta live. Ahí estás, de nuevo. ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas? Ay. Bueno, para todos los que están allí escuchándonos, esta historia es súper, súper conmovedora, pero también es un ejemplo de que se puede, puesto que tomar el cuidado de un familiar requiere que no solamente tu salud mental esté bien para poder procurar a otro, sino buscar esas maneras y esos espacios para lograrlo, que ya nuestra salud mental es un desafío, mucho mayor es el desafío de estar bien para otro. Stephanie tiene nada más y nada menos que 10 años cuidando a su mami y la verdad ha hecho de esa experiencia algo bastante maravilloso. Eh, ha sacado provecho, su cuenta tiene muchísima información con respecto a la patología de su mamá que es Alzheimer, y eso es la verdad lo más rescatable y a lo que yo quisiera apuntar en estos procesos tan complejos de salud mental, y es a que tomemos las experiencias en la medida de lo posible, obviamente, um, para transformarlas en algo que nos deje, ¿no? Que nos alimente, que sea nutritivo, que... Ahí está, Stephanie. Aquí estoy para la despedida. ¿Me escuchas? Oh, ahora sí, ahora sí. No, pierdo. ¿No me escuchas? ¿No? Bueno, eh, les decía que lo importante de todo este proceso de cuidar a otros es entender que tenemos una misión y que en algún momento todos vamos a pasar a ser cuidadores. Y si no nos toca ser cuidadores, nos va a tocar ser cuidados. Y esa es una gran verdad. Por lo cual alimentar nuestra parte espiritual se hace sumamente necesario. Alimentar nuestra salud mental es algo eh, irrenunciable para poder eh, tener calidad de vida nosotros y esa persona a la que estamos acompañando por ese tránsito de la vida. Ojalá Stephanie me escuche para despedirnos. Stephanie, Sí, te escucho. perfecto, Disculpa, es que vamos, tengo problemas de conexión. no, tranquila, vamos a despedirnos desde la esperanza.
porque la gente que está transitando por desafíos complejos está buscando esperanza. ¿Cómo? Que vamos a despedirnos desde la esperanza, porque la gente que está atravesando Ah, caminos complejos y difíciles quiere esperanza, quiere escuchar que lo que estamos atravesando por algún desafío, estamos buscando la manera de transformarlo y lograr avanzar. sí, bueno, rápidamente antes que se cierre el live, gracias por el espacio nuevamente. Y sí, creo que la esperanza es algo diario. Como decía, el amor, todas las cosas que nosotros hacemos son decisiones diarias. Y tenemos que mirar desde ese lado la tormenta, todas las cosas, amor, esa paciencia, esas personas maravillosas, aprender a mirarlo, a mirarnos con misericordia. Es súper importante, a ver todo ese amor que está dentro de nosotros, porque si no nos estuviéramos donde estamos cuidando a esa persona con o sin Alzheimer. Entonces, para mí es como que buscarla, ver esa esperanza en nosotros mismos, en ese amor que tenemos dentro de nosotros y verlo en los demás dentro de esa tormenta, porque siempre vamos a transitar por dificultades. Y ahí es la importancia de cómo miro las cosas y dónde la miro bien. Lo miro desde el amor, lo miro desde la tristeza o decido o sea, poner en una balanza y qué valor le doy a cada una de ellas. Y como dice la bitácora, vivir desde el amor y la paciencia. Bueno, agradecida enormemente por tu experiencia, que yo creo que es bien valerosa, bien nutritiva, conocer que tienes 10 años en todo este proceso cuidando a tu mamá, habla de que eres una persona, bueno, que tu familia es una persona, son personas que están dando lo mejor de sí cada día en una experiencia silenciosa, si se quiere, porque dentro de tu casa solamente ustedes saben lo que viven y aún así han logrado sobrepasar estas etapas tan duras y salir adelante. Y veo que desde esa chica que en algún momento intentó o quiso acabar con su vida, ahora hay una persona súper empoderada que ayuda a otros y que comparte desde su experiencia información tan valiosa y un mensaje de esperanza que era con el que yo me quería quedar en esta oportunidad. Así que te agradezco mucho y espero que estemos en contacto y que a todos los que han estado conectados por acá les haya servido tu experiencia y nuevamente gracias, porque tú haces del mundo un lugar diferente, sin duda alguna. Gracias a ti por el espacio y que sí, que sigamos conectadas en ese transitar del cuidado y que bueno, este sea uno de los primeros encuentros para poder hablar de la salud mental. Agradecida con todos y bueno, un abrazo también se dice en la bitácora para todas esas personas. Todos héroes, sin duda alguna. Un abrazo grande, besos, bendiciones siempre. Chao, chao. Chao. Gracias a todos por estar allí, gracias por sus mensajes y bueno, espero que sea útil para ustedes, que es la intención de este espacio. Chao.